El día de hoy vamos a conversar en relación a la vacuna antivaricela. La varicela es una enfermedad altamente contagiosa de distribución universal, de manera que la conseguimos en cualquier parte del mundo, con una tasa de ataque bastante alto, mayor del 90%, y una incubación que oscila entre los 10 y 21 días. ¿Cómo es la varicela? Se presenta frecuentemente un exantema que puede tener antes de la aparición de fiebre, temperaturas mayores de 38,5, 39, y este exantema empieza desde el tronco, desde la cabeza hacia el tronco. Aparecen lesiones tipo máculas, pápulas, vesículas, pústulas y costras. La evolución generalmente es en brote, hay lesiones de estadios diferentes, como lo dije entonces, primero hay lesiones en el cuero cabelludo, en la cara, hacia el tronco, puede comprometer tanto todas las estructuras externas de nuestro cuerpo como las estructuras internas, es decir, las mucosas. Aquí vemos algunas de las lesiones en un niño con un tronco y vemos cómo hay diferentes estadios, y en esta lámina se puede ver más detalladamente cómo hay pápulas, máculas, inclusive vesículas. Todas se pueden ver en el mismo momento. El reservorio es el hombre. Esto es de importancia para la parte de inmunizaciones, porque si solamente es el hombre, la persona que lo sufre, podemos erradicar la enfermedad, que es el fin último que tienen las inmunizaciones. La varicela se transmite de persona a persona por vía respiratoria y también con este contacto del líquido de estas vesículas de las lesiones que ya les mostré. El periodo de contagiosidad es de 1 a 2 días antes del comienzo del exantema y puede ser tan contagioso hasta que las lesiones se vuelvan costras. Una vez que ya son costrosas, ya deja el periodo de contagiosidad. De cada 600 personas que se enferman, una puede llegar a estar hospitalizada. ¿Qué pasa con la varicela? Que muchas veces no es esa enfermedad benigna que nos decíamos antes. Como las lesiones aparecen tanto en el aspecto externo como interno, puede haber complicaciones. Las más frecuentes son la sobreinfección bacteriana, como la celulitis y fascitis, las neumonías, ya que estas lesiones aparecen entonces en la vía respiratoria, encefalitis, ataxia, etc. En niños sanos, de más de 100.000 casos, 1 a 3 puede llegar a morir. Y en el caso de los adultos, hasta un 25 por 100.000 casos puede morir, de manera que las complicaciones pueden ser más serias en los adultos. Si el paciente tiene un problema de inmunocomprometido, la mortalidad se va a elevar entonces de estos casos hasta llegar a un 20%. La vacuna antivaricela se aplica entonces en toda Latinoamérica aproximadamente del año 2003. Es una vacuna a virus vivos atenuada preparada con las cepas OCA, entre 1.000 a 3.500 unidades formadoras de colonia. Puede contener neomicina. La presentación de la vacuna varicela puede ser monovalente o puede ser tetravalente. Monovalente es decir que viene solamente la vacuna para la varicela. La tetravalente porque viene acompañado de otros gérmenes como el sarampión, rubiola y parotidite. Por eso es que se llama tetravalente. ¿Cómo se aplica la varicela? La vacuna de la varicela entonces es de gérmenes vivos atenuados, por lo cual antes de la colocación deberíamos limpiar el área donde se va a colocar la vacuna con una solución jabonosa o solución fisiológica. La dosis, el frasquito viene liofilizado, se prepara con un solvente y una vez que usted lo prepara debería usarlo en no más de 30 minutos. La dosis sería en 12,05, se coloca vía subcutánea y como ya esta se aplica generalmente después del año, se puede usar la parte superior del brazo, el deltoides. ¿Qué se recomienda? Lo más recomendado es colocar una primera dosis de 12 a 15 meses de edad y la segunda dosis entre 4 y 6 años. Cuando el niño va a vacunarse con varicela, muchas veces tocan otras vacunas, pudiera colocárselas, pero lo importante es que las vacunas se coloquen en sitios diferentes y no se liguen completamente en la jeringa, cada una por separado y no completa, a menos que sean combinadas, como en el caso de la tetravalente, que viene la trivalente viral junto con la varicela. Precauciones hay que tenerlas porque es una vacuna de virus vivo, entonces, por ejemplo, no se coloca en menores de 1 año, precisamente porque puede haber, los anticuerpos de la madre pudieran hacer interferencia con la vacuna, y con los hemoderivados porque también pudiesen tener anticuerpos. Entonces, dependiendo del que se vaya a colocar, hay que tener la precaución para ver si colocarla en 6 meses, 1 año, para
tener mejor respuesta inmunogénica de la vacuna varicela. Una vez colocada la vacuna, vemos que la mayoría de los pacientes, hasta un 90% se protegen de las formas leves. Entonces, la mayoría de los pacientes que tienen la vacuna, poco sufren la enfermedad. Y lo más importante es que estamos previniendo las formas graves, que con la vacuna se logra hasta un 95% de esta eficacia con la vacuna. Una vez colocada la vacuna en pacientes de 1 a 12 años, la primera dosis puede alcanzar una efectividad de esta hasta un 95%. Si son pacientes mayores de 13 años, con la primera dosis se alcanza un 80% y con la segunda dosis sí se alcanza el 99%. La protección, ya en Japón se ha visto que más de 20 años con una dosis de varicela hay inmunogenicidad, y en Estados Unidos inclusive en más de 10 años se ha visto que hay buena respuesta inmunogénica y se mantiene durante todo este tiempo. Con lo que conocemos de otras vacunas de gérmenes vivos, se puede sugerir que prácticamente la inmunogenicidad es de por vida. ¿Necesitamos refuerzo? Bueno, si hay algo de falla primaria con la vacuna y en el caso de que puede haber reactivación en el caso de los adultos. Por eso se están trabajando varicela contra el zóster. Las recomendaciones de la vacuna varicela. En niños entre 1 y 12 años que no hayan padecido la vacuna. Si son personas mayores de 13 años que no hayan sufrido la varicela, también deberían aplicársela, especialmente si están metidos dentro de los pacientes de alto riesgo, como son, por ejemplo, los trabajadores de salud, los familiares de los inmunocomprometidos, porque muchas veces si tienen un familiar que tenga algún compromiso tipo cáncer, lupus, VIH, no pueden recibir la vacuna. Una manera indirecta es vacunando a estos contactos de ese paciente. Todo el personal de guardería que trabaja en jardines, en colegios e instituciones. Se recomienda también en las mujeres en edad fértil, porque si la mujer fértil no ha sufrido la varicela, ella pudiese tener riesgos para el niño, como pueden ser las varicelas congénitas o en el momento ya del parto, que si ella llega a tener la varicela hasta 5 días antes de dar a luz este bebé, pudiese tener muchas complicaciones y tener una varicela neonatal al momento del nacimiento. Entonces es importante que los que no han sufrido la varicela la tengan antes de salir embarazada, y si se colocan entonces durante este periodo de edad fértil, se recomienda entonces también que ella evite el embarazo por lo menos un mes, dado que esta es una vacuna de gérmenes vivos. Tras la exposición, la vacuna también nos ha dado muy buenos resultados. Si una persona es susceptible y se pone en contacto con alguien que tenga varicela, hasta 3 días posterior a la exposición, la modificación de la enfermedad pudiera ser hasta un 90%. O sea, que pudiésemos lograr que se abortara la enfermedad. Y si se coloca un poco más tarde, como hasta el 5.º día, la protección es un 45%. Lo importante es que si esta persona se pone en contacto, se le coloca la vacuna, vamos a evitar entonces las formas, sobre todo las formas graves. Hasta un 90% vamos a evitarlo si se da entonces en 3 días, y más allá de eso, sobre todo evitamos son las complicaciones. ¿Qué efectos tiene la vacuna varicela en los pacientes que son inmunocompetentes? Son realmente muy pocos lo que vemos. Lo más frecuente pudiesen ser dentro de estos inusuales los locales, como son el eritema, induración, algo de dolor, especialmente en los adultos. Algunos pueden llegar a presentar en el sitio de la aplicación de la vacuna algunas vesículas, que pueden ser de 1 hasta 5 vesículas, y se ven hasta la primera semana y en menos del 2% de los casos. De los efectos secundarios generales, puede verse fiebre, generalmente fiebre leve, o puede ocurrir también un exantema vesicular o maculopapular, que en este caso las lesiones llegan a ser de 2 a 15 y se ven sobre todo en la tercera semana o cuarta semana posexposición, un poco más frecuentes en los adultos que en los niños. Contraindicaciones. La vacuna de varicela es una vacuna de gérmenes vivos atenuados, como le comenté, de manera que hay que vigilar entonces si se coloca en pacientes con inmunodeficiencias celulares, congénitas, adquiridas, procesos tumorales, tratamientos inmunosupresores o radioterapia, dado que
no deberían colocárselo por lo menos 15 días antes de recibir estos tratamientos, o si lo están recibiendo hasta 3 meses después. Si hay alguna reacción anafiláctica a la vacuna o alguno de sus componentes, o que reciban algún otro tratamiento de tipo inmunosupresor. La vacuna no debe administrarse como mínimo hasta 3 meses después de la finalización del mismo. Contraindicaciones que tenemos en cuanto a la vacuna antivaricela. Otros pacientes VIH. Los pacientes VIH, si tienen una alteración inmunológica severa, no deberían recibirlo. Generalmente lo que se hace es vigilar la cantidad de CD4. Si está por encima de 15 se puede colocar. Si está por debajo de 15% estaría contraindicado. Cuando reciben altas dosis de corticosteroides que sean mayores a 2 miligramos por kilo en relación a la prednisona, o que reciban estos esteroides más de 15 días, también estarían contraindicadas la vacuna varicela. En los pacientes que reciben esteroides de repente tópicos, intranasales o por asma, muchas veces las dosis son bajas, pueden recibir sin problema la vacuna de la varicela. Otras contraindicaciones, el embarazo o la posibilidad de embarazo dentro del mes. Esto realmente es más que todo un riesgo teórico, porque la vacuna, como es de gérmenes vivos atenuados, pues tenemos la presunción de que pudiese ocasionar problemas, pero hay suficientes trabajos donde también en pacientes que se han vacunado inadvertidamente estando embarazadas no ha ocurrido nada, pero como el riesgo todavía sigue siendo teórico, tratamos de que no haya entonces embarazo en lo más próximo a la colocación de la vacuna, sugiriendo entonces que se debe evitar el embarazo en los 3 meses siguientes a la vacunación. ¿Cómo vamos a conservar esta vacuna varicela? Como se conservan la mayoría de las vacunas, entre 2 y 8 grados centígrados, protegiéndola de la luz. La vacuna liofilizada no se afecta en el caso de que se haya congelamiento. Y el diluyente inclusive lo podemos colocar fuera de la nevera, pero ya en el momento que la vamos a aplicar, si la colocamos en la nevera por lo menos 5 minutos para que se enfríe para ligarla. Una vez reconstituida, se debe aplicar prontamente, por lo menos en 30 minutos, no pasar más de 30 minutos. Como conclusiones, entonces vamos a decir que la varicela es una enfermedad muy contagiosa, distribuida universalmente y prevenible, porque a través de la inmunización logramos entonces evitar sobre todo las complicaciones y la muerte. Es una vacuna de virus vivos atenuados, por lo cual debemos tener precaución entonces cuando la colocamos en pacientes sobre todo de tipo inmunosuprimidos, lupus, VIH, cáncer, con quimioterapia. Ahí deberíamos tener precaución. Se aplica en la mayoría de los niños sanos mayores de 1 año, 0,5 vía subcutánea, con una muy buena eficacia y una muy buena respuesta inmunogénica. El que tenga contacto con varicela puede prevenir, modificar inclusive la severidad de la varicela hasta un 90% si se coloca en los 3 días posteriores a la exposición. Por su atención, muchísimas gracias.